¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo programa de Giro a la Izquierda. Programa que vamos a comenzar analizando lo que sucede con respecto al retorno del país al FMI. Recordemos que después de lo que fue el foro apodado de Mini Davos de la semana pasada, el presidente Macri, luego de ese foro en el cual puso en remate el país ofreciendo oportunidades de negocios a los grandes empresarios, comenzó su gira por Estados Unidos para asistir a la sesión plenaria de la ONU, de Naciones Unidas. El mismo día que Macri desembarcaba en Estados Unidos, estaba llegando aquí a nuestro país una delegación del Fondo Monetario Internacional que después de 10 años volvió a la Argentina a hacer una auditoría sobre el estado de la economía. Macri defendió este retorno al FMI con los clichés habituales a los que nos tiene acostumbrado el gobierno, planteando que implica la vuelta al mundo, que implica hacer de la Argentina un país confiable para entrar en la senda del desarrollo. Veamos y después lo analizamos. Un tema que generó el blanco-negro fue la visita del FMI a la Argentina. Y después de 10 años de interrupción en las negociaciones, el Fondo Monetario Internacional vuelve a auditar las cuentas públicas argentinas. Vuelve una misión del fondo después de 10 años. El último año fue en el 2006, cuando tuvo una misión. Después se le pagó, Néstor Kirchner le pagó al Fondo Monetario todo el dinero que se le debía, unos 9.000 millones de dólares, un poquito más también. Ya anticipan todos en el Fondo Monetario que va a ser un informe positivo respecto de cómo el gobierno reformó el INDEC, por ejemplo, y cómo evolucionó en sus principales políticas, la eliminación del control de cambios, la baja de retenciones y demás. Para el ministro de Finanzas, Prat Gay, esta visita del FMI es un paso más hacia la normalización de la economía argentina y espera que sea el puntapié para poder encarar nuevas negociaciones con otros organismos internacionales, como el Club de París. Cuando vos le pedís plata, como somos una cooperativa, el Fondo Monetario tiene la ventaja que te presta mucho más barato que lo que te presta el mercado de bonos. Y te pide muchas cosas también. Bueno, vos podés elegir, porque los bonistas no te piden, pero te cobran. Bueno, artículo 4 es revisar las cuentas, ¿no? Artículo 4. Artículo 4 es revisar las cuentas. El artículo 4 lo que dice es que los países miembros del Fondo Monetario, es decir, los países que forman parte del Fondo Monetario, la Argentina siempre formó parte de la Argentina, digamos, bueno, nunca dejó, nunca se fue la Argentina. El tema es ese, ¿no? Bueno, tenemos que decir que esto es lo que ya vivimos durante la década del 90 con el menemismo, que también promovió relaciones muy estrechas con Estados Unidos, con el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, promoviendo políticas de privatización y un endeudamiento histórico del país. Muy lejos de lo que nos dice el gobierno, concretamente esta nueva auditoría del FMI, este retorno al FMI, implicaría un salto en la injerencia y en la dependencia que tiene la Argentina con respecto al capital imperialista. Un salto que ya se viene dando desde el acuerdo del gobierno con los fondos buitres. Recordemos que por este acuerdo el gobierno pagó en efectivo 9.300 millones de dólares y realizó la mayor emisión de deuda de que se tenga conocimiento en un país emergente durante los últimos 20 años. Emisión de deuda histórica por la cual la Argentina en la actualidad tiene una deuda tanto externa como interna que llega al 55% del PBI. Por otro lado, el kirchnerismo, que se viene mostrando muy crítico de este retorno al FMI, por un lado tenemos que decir que apoyó a la bancada kirchnerista desde el Senado el acuerdo con los fondos buitres, pero por otro lado también tenemos que decir que más allá de que en toda la etapa de los gobiernos kirchneristas no se hayan realizado auditorías del FMI, sí se pagó religiosamente las deudas con los organismos de crédito internacionales y precisamente gracias a ese pago serial, bueno, Cristina lo definió, somos pagadores seriales, es precisamente gracias a ese pago que actualmente el macrismo cuenta con las cuentas limpias en los organismos de crédito internacionales para poder llevar a cabo este endeudamiento histórico. Les recomendamos que sigan la interesante cobertura que viene haciendo La Izquierda Diario con respecto a este retorno al FMI y más de conjunto la situación de la economía.
Ahora vamos a tratar otro tema que tiene que ver con un nuevo ajuste en la salud pública. Nos estamos refiriendo a lo que sucede con el programa de médicos comunitarios. Este es un programa que depende del gobierno nacional y en el cual se desarrollan especialistas de distintas especialidades. Justamente hay psicólogos, hay trabajadores sociales, médicos, etcétera, que se desempeñan en este programa en condiciones precarizadas y bueno, y en este momento están en una situación de incertidumbre porque el gobierno nacional planteó que se cerraría este programa y están ahí viendo qué respuesta les puede dar el Estado provincial, si puede absorber a los trabajadores o no. Lo cierto es que al día de hoy los trabajadores no tienen ninguna respuesta y peligran 800 fuentes laborales aquí en Córdoba. Veamos la cobertura. Cuéntenos cuál es la situación que hay con el programa de médicos comunitarios. Bueno, en realidad la situación no es del todo clara. Nos llegó un mail el viernes de la provincia, de la unidad de gestión del programa de la provincia, diciendo que nos recordaba que el convenio marco entre Nación y provincia vence el 30 de septiembre y que bueno, a partir de ese momento nos avisarán quiénes serán recontratados o palabras más, palabras menos. O sea que deja implícito, pero no del todo explícito, que en realidad el 30 de septiembre se cae el convenio marco y por lo tanto se caen todas las prestaciones de todos los becarios que estamos en la provincia, que somos cerca de 800. ¿Qué tareas realizan en este programa? Y nosotros trabajamos en los barrios generalmente más vulnerables, no solamente de acá de Córdoba capital, que hay algunos médicos comunitarios de Córdoba, sino de todo el interior de la provincia. Generalmente son dispensarios en zonas vulnerables, donde se trabaja con las familias lo que es la prevención en salud, promoción y la asistencia además. Entonces nuestro trabajo tiene que ver con la asistencia concreta, la entrevista personal o el consultorio cuando son médicos, odontólogos y además todo el tipo de trabajo comunitario aparte que se hacen en 10 horas semanales que tienen ahí forman parte de actividades en escuelas, articulamos con otras instituciones, todo el trabajo en red como para generar la promoción y la prevención en salud. Cuando hay temas candentes, como puede ser en épocas de verano, el tema del dengue, Médicos Comunitarios está. Cuando ha habido inundaciones en las Sierras Chicas, nos han solicitado y hemos estado trabajando siempre Médicos Comunitarios representando y trabajando a la par de los dispensarios, las provincias y la municipalidad de Sierras Chicas. Eso es nuestro trabajo. ¿Y bajo qué condiciones de contrato están? Digamos, ¿bajo qué condiciones laborales están? Bueno, mira, básicamente somos en teoría becarios, no tenemos unidad o estructura, digamos, como trabajadores, no somos trabajadores, no gozamos de aportes, no gozamos de ART, no gozamos de ninguna seguridad ni ningún derecho que goza cualquier trabajador, ya sea que esté estatal, digamos, como tal. Y bueno, básicamente nuestro principal reclamo hoy por hoy es que desde hace 10 años se viene vulnerando, digamos, por parte de la provincia este convenio marco que te explicaba Magdalena, en el que la nación, digamos, formaba al profesional de salud, es decir, el médico comunitario, y luego de los 2 años de formación, la provincia, esto está por contrato, firmado por convenio, debía absorber al personal, digamos. Y esto nunca se dio y la nación siguió costeando, digamos, el recurso humano a las provincias y la provincia lo ligaba de arriba, pero la provincia nunca nos dio ninguna respuesta pese a todos los reclamos que venimos haciendo hace ya 4 o 5 años. Bueno, contanos por qué desde el Colegio de Psicólogos están acá presentes. Bueno, porque entendemos que el programa de médicos comunitarios, que en realidad no son solo médicos, sino que hace referencia a todo el esquema de salud del primer nivel de atención, con todas las profesiones de salud incluidas y con un sentido social, ha sido un gran sostén de lo que es las poblaciones más vulnerables de la provincia. Muchas veces es el único medio de atención que tienen en salud los pequeños pueblos y los pequeños grupos de comunidades vulneradas y aisladas de la provincia.
últimas semanas permanentemente vemos en los medios de comunicación distintos casos de violencia social, casos de linchamientos, casos de asesinatos, que son intencionadamente utilizados por los medios e inclusive también por el gobierno, alentando un discurso abiertamente reaccionario. Vemos un pequeño clip que hemos preparado y enseguida estamos aquí con todo el análisis de Hernán Pudú. ¿Es delincuente? Listo, tiene que tener su castigo. Los delincuentes han ganado la calle. La gente está cansada. Pero si te apuntan a tu hijo, vamos a ver qué hacer. Ponete en el lugar del dueño del kiosco, ponete en el lugar de quienes estaban ahí. Uno menos. Si yo fuera la justicia, también lo colgaría. Yo tendría, no sé, una granada. En un desorden absoluto, nos han desdibujado. Este no jode más. Un guista. Inadaptado social. El concepto claro es que las víctimas no son los victimarios. La víctima en este caso es la persona que fue robada y atacada. Más allá de toda la reflexión que tenga que hacer la justicia y la investigación, si no hay riesgo de fuga, porque es un ciudadano sano, él debería estar con su familia, tranquilo, tratando de reflexionar en todo lo que pasó. Defendiéndose de un asalto mata a un pibe de 24 años, un chorro. La única víctima acá es el médico. No. La única víctima es un hombre honesto de la sociedad argentina. Los dos salían a que trabajar. Fue atacado. El médico salía a trabajar, el delincuente le dice que también iba a trabajar. No. El que sale a laburar es el hombre honesto, Luis. El otro es un delincuente. Y otro caso con algunas similitudes sucedió en Zárate, allí donde un comerciante decidió perseguir a los delincuentes y atropellarlos. Como el carnicero, de acuerdo con este documento, le pega reiteradas veces a Brian Emanuel González. Creo que son frases hechas, construidas para tapar una realidad, que no se puede hacer River y Boca en esto, no se puede decir de qué lado estás. Vi programas de televisión que ponía una encuesta con el carnicero. No se puede hacer eso, porque es una situación compleja. Me parece que hay que huir de ese tipo de discusiones simplistas que ocultan problemas mucho más profundos, que ocultan los orígenes del aumento de la violencia social y que ocultan por el graf que ustedes también ponen, Estado ausente. El Estado está muy presente. En Córdoba se investigó el narcotráfico. ¿Quiénes terminaron involucrados? Los jefes de las dos policías presos. Hoy miraba una estadística, había 45.000 policías en la gobernación de Felipe Solá, la provincia de Buenos Aires. El doble con Scioli. ¿Mejoró la seguridad? ¿Alguien puede decir que mejoró o que empeoró? Nadie habla del primer eslabón de la cadena, que es el que se enriquece con todo esto, el narcotráfico, la venta de autopartes que se venden. Hay calles que son famosas porque vos vas y compras la parte del auto que te falta. Que en horas de televisión nadie menciona dónde está el origen del problema. El gran delito organizado no lo ataca nadie. Se habla de militarizar los barrios, militarizar la sociedad, todo tipo. ¿Y qué termina eso? En aumento de casos de gatillo fácil, en aumento de casos de tortura, en aumento de la violencia social. Pero nadie habla del gran delito organizado. Eso no lo menciona nadie. Vienen aumentando las penas. Centralmente desde el Código Bloomberg esta parte. En el Congreso, lo podrá decir la diputada, hay una reunión por semana de la Comisión de Legislación Penal para plantear un endurecimiento de penas. ¿Alguien puede decir que se está mejor? Yo lo estoy preguntando de que empezamos. Hizo muy bien, porque te pegan un tiro a cualquiera. No nos defienden, nos tenemos que tratar de defender, pienso. Porque ahí o lo mataba al ladrón o moría él. Y bueno, pero también hay que defenderse, porque las calles hoy por hoy están súper peligrosas. Lo felicito al médico, lo felicito. ¿Por qué? Porque estaba él o el delincuente. El delincuente cuando sale con un arma, sale decidido a matar. En ese momento, qué sé yo, para mí está bien. Sí. Un trabajador del Estado se encuentra en gravísimo estado al recibir un disparo en el pecho por parte de un efectivo policial.
junto a Hernán Pudú. ¿Qué tal, Hernán? Muy bien, ¿cómo estás vos? Bueno, contame un poco qué análisis haces vos, tanto de los hechos, ¿no? De todos estos hechos de violencia que venimos viviendo en el país, como del tratamiento mediático que hay de los mismos. Bueno, íbamos a hablar, ¿no?, de la campaña, están haciendo una campaña mediática furibunda, ¿no?, de estos hechos. Primero que nada, aclarar que estamos en contra, ¿no?, de los linchamientos y la justicia por mano propia, y parece increíble que desde los medios de comunicación, incluso desde la ministra de Seguridad y desde el propio presidente, se aliente el ojo por ojo y la justicia por mano propia. Pero verlo así compilado me dio una idea más grande todavía de la enorme campaña, porque vos ves y el recorrido mediático es increíble, son todos los medios hablando de lo mismo. Claro. Todos los canales, todos los programas, indefectiblemente generando la misma visión, ¿no? Generando exactamente la misma visión. No, estoy muy de acuerdo con todas las cuestiones que planteaba claramente Miriam Bregman, nuestra compañera del Frente de Izquierda. Me parece que hay dos cuestiones que se puede ver. Una más de por qué se hace esto ahora, en esta situación, y una segunda cuestión a analizar que quizás sea más de largo aliento y tendremos que verla en el futuro, ¿no? Me parece que hay una intención muy deliberada de cambiar el foco de muchas otras cuestiones que se venían discutiendo. Es decir, recordemos que el gobierno no levantaba cabeza, la popularidad de Macri estaba bajando, incluso aquí en la provincia de Córdoba, estaba bajando básicamente porque había prometido una lluvia de inversiones que no llegan, estaba bajando porque la inflación, más allá de este mes, en el programa pasado analizamos un poco que en este mes se atemperó un poco, pero sin embargo, si uno lo mide anualmente, sigue en ascenso. Quieren cambiar de tema porque obviamente no le alcanza el salario que conquistó por lo menos el sector de trabajadores que tuvo paritarias. Entonces hay una situación que se están degradando las condiciones cotidianas de vida de las grandes mayorías populares, entonces me parece que ante eso hay un intento muy deliberado de hablemos de otra cosa, claro, y volvamos a poner en agenda la preocupación central que tendría que ser, ¿cuál? La inseguridad. Es decir, ya hace unos meses que se viene discutiendo que las problemáticas centrales giran, siempre está la inseguridad entre las 3 o 4 primero, pero había pasado a ser el trabajo, la inflación, la desocupación, el salario, una de las discusiones centrales. No por nada hay tanto ruido y tanta discusión entre las centrales sindicales y el gobierno y lo que se viene. Entonces, me parece que quieren cambiar un poco el foco, pero lamentablemente a muchos trabajadores y a muchos sectores de la población se identifican con estas ideas, con esta ideología. Que y es justamente lo que buscan los medios, ¿no? Permanentemente lograr una identificación por parte de los trabajadores de experiencias como esas, ¿no? Claro, por eso se pone el carnicero y que todos nos identifiquemos con el carnicero trabajador que hace justicia por mano propia, o el señor doctor que asesinó por la espalda con 4 balazos al ladrón que fue a asaltarlo. Entonces, para decir cómo un doctor, si un doctor llega a hacer eso, claro, quiere decir que estamos menos bien, digamos, porque hay que... Bueno, mientras tanto me parece que más de fondo lo que se oculta es que se van degradando las condiciones de vida de los trabajadores, que se quiere imponer una agenda que sirve también para reprimir la protesta social, para militarizar más aún las ciudades y los barrios. Bueno, sin ir más lejos, hoy hay un paro provincial en la provincia de Neuquén, porque ayer un policía le disparó a un manifestante una bala de plomo. Y no fue un nuevo caso Fuente Alba, por milímetros, digamos, y tuvo suerte este trabajador. Y bueno, una reacción muy grande, por suerte la mayoría de los sindicatos convocaron a un paro provincial ante este hecho. Bueno, se van a repetir estos hechos. Creo que lo que se prepara de fondo es eso, es decir, si el gobierno realmente tiene que ir a un ajuste más profundo, claro, sabe que va a haber resistencia de este lado, de parte de los trabajadores, de la juventud, del movimiento estudiantil. Entonces me parece que tratan de prestigiar permanentemente a las fuerzas del orden, a la policía, y esto va en ese sentido, me parece, ¿no? Bueno, esto que decís vos de cómo esta campaña favorece la demanda de mano dura, intenta instalar la demanda de queremos que la policía nos cuide, ¿cómo lo ves expresado aquí en Córdoba, ¿no? Bueno, Córdoba ha sido uno de los grandes modelos de provincia policializada y así ha sido vendida y exportada, ¿no?, por De la Sota. ¿Cómo lo ves a esto aquí en nuestra provincia? Bueno, acá es un gran ejemplo, porque, por ejemplo, ahora en este periodo con Schiaretti aumentaron más el número de efectivos policiales y ahora Córdoba encabeza a nivel nacional, tiene 27.000 policías. Tiene más policías
que maestras primarias, que son 23.000 las maestras primarias. Entonces vos ahí te das cuenta cuál es la orientación del gobierno nacional o provincial, es decir, plata para seguridad, entre comillas, hay, pero los docentes se le caen los colegios en la cabeza y no se discute nada. Y si se atreven a discutir salario, los estigmatizan, como hizo Cristina, como hace el gobierno, diciendo las carpeteras, las que se toman 4 meses de vacaciones, etcétera, etcétera, etcétera. Y ni hablar de Córdoba, donde uno está discutiendo seguridad, etcétera, y como así como en Santa Fe y en muchos municipios del Gran Buenos Aires, saltó la relación que hay de las cúpulas policiales con el verdadero delito, con el gran delito. O sea, está comprobado que son los que tienen lazos con el narcotráfico, con el negocio de las tratas, con los desarmaderos de autos. Bueno, sin embargo, se le da más poder y más impunidad. Digo, esos negocios van a seguir mientras sigan estos tipos. Y bueno, el discurso es ese. Digo, Córdoba, volvemos a Córdoba. Decía recién maestras, policías. Más policías que maestras. Y por otro lado, ahora se lo el dato, se anotaron 73.000 pibes para el plan Primer Paso. Entonces el gobierno puede festejar que está contento, que su plan funciona. Ahora hay lugar para 10.000 o 12.000, pero son 73.000 personas que no tienen acceso a un trabajo digno. Claro. Es decir, y solamente 10.000 que van a trabajar por 3.000 pesos. Bueno, entonces, si uno plantea esas políticas, si deja que los hospitales, por otro lado, se vengan, se hundan y sean los enfermeros que no tienen ni siquiera para darles elementos básicos de curaciones a la población que solamente tiene acceso al hospital público, bueno, con todas estas cosas es inevitable que va a haber cada vez más pobres y cada vez va a haber más jóvenes obligados a tener que robar, por ejemplo, un celular. Y mientras tanto, una Argentina donde no se discute, que tranquilamente podría haber una ley que diga que un celular, cuando es robado, una vez que se denuncia, se deja inutilizado. Pero no, porque también se quiere fomentar este negocio donde uno va, roba, lo compra, lo lleva a una galería X y nuevamente se puede comprar. Bueno, eso es el gran negocio de las telefónicas también. Por eso se mercantiliza hasta el robo de los celulares. Exactamente, ¿no? Bueno, pero llegamos a un punto donde se asesina por un celular. Digo, la gente reacciona y lincha a un ladrón porque roba un celular y ese celular después se revende y son a veces las mismas personas las que compran. Digo, es un círculo. Vos te referías recién a la inseguridad de la que no se habla, que no se pone el foco en el análisis de esa inseguridad, que tiene que ver con los negocios ilegales que regentea la policía, y se me viene a la cabeza también la inseguridad generada por la propia policía, ¿no? En los barrios, los casos de gatillo fácil. Bueno, Córdoba también es tristemente célebre por eso, ¿no? Bueno, me olvidé de nombrarlo, claramente, sí, porque se militariza y se estigmatiza la pobreza y Córdoba está entre las... No por nada, sería la capital nacional donde, por suerte, por lo menos tenemos la marcha de la gorra, donde miles y miles de jóvenes año tras año denuncian esta situación y muchas de sus madres muy valientes también denunciando esta situación. Bueno, está el caso del joven Arruga en la provincia de Buenos Aires. Que es un emblema, ¿no? Es un emblema que es asesinado en una comisaría por negarse a vender drogas o lo que sea para la misma policía. Digo, tenemos casos en Argentina para mostrar justamente cuál es esta situación en la cual se empuja a la juventud sin ningún futuro. Y ahí me parece que está también uno de los elementos del gran peligro que vos señalabas recién, que tiene instalar estas campañas de mano dura que favorecen justamente que se naturalice la presencia de miles y miles y miles de policías que tendrían estos efectos que vos señalas. Claro, eso vemos en las barriadas y estratégicamente también. Yo creo que va a haber respuesta de los trabajadores contra todos estos planes de ajuste. Y bueno, también se quiere volver a instalar una situación donde, por ejemplo, en la Córdoba de los 90 y pico tenías a Mestre o a Angelos que te ponía policías cuadra tras cuadra tras cuadra por donde uno tenía que ir movilizándose. Y bueno, es tratar de ir llevándonos a esa situación, ¿no? De control no hay social. ajuste, ¿no? Que pase sin palos y sin represión, ¿no? Así es. Claramente. Bueno, muchas gracias por el análisis. Gracias a vos. Los trabajadores de la gráfica Donnelley, ex Donnelley, actual Madigraf, una gráfica que está produciendo bajo control obrero, están en una gran campaña exigiendo que se vote en el Congreso de la Nación la ley de expropiación, justamente para no perder la fuente laboral. Realizaron un cuadernazo, al igual que lo hicieron, por ejemplo, productores rurales con el verdurazo o el frutazo regalando alimentos allí en Plaza de Mayo. Los trabajadores de Madigraf regalaron cuadernos, 20.000 cuadernos a los sectores populares para apoyar esta campaña. Veamos lo que sucedía allí. Cuadernazo. Los trabajadores de la imprenta Madigraf ex Donnelley entregaron 20.000 cuadernos escolares producidos por ellos mismos.
El objetivo es dar a conocer la situación de la fábrica y exigir que se apruebe el proyecto de ley de expropiación para mantener los 200 puestos de trabajo que funcionan en Madigraf y que hoy se encuentran en peligro. Recordemos que el 11 de agosto de 2014, los directivos de Donnelley cerraron la fábrica, presentaron un pedido de quiebra y huyeron del país, dejando a más de 400 trabajadores en la calle. Los trabajadores pusieron a producir la planta. Desde entonces alquilan al juzgado de la quiebra el predio donde funcionan sus instalaciones. Y ahora estamos trabajando haciendo los títulos más importantes de la revista más importante del país, como Gente, Paparazzi, Para Ti, Chicken, pero quisiéramos trabajar con manuales, cuadernos, diccionarios, y es una responsabilidad del Estado y la decisión política que tiene que tomar el Estado, que es el principal consumidor del papel impreso en la Argentina, de darles trabajo. Porque queremos demostrar también que la fábrica puede tener una función social, ¿no? Que es hacer material educativo para la población. Producen manuales escolares, revistas académicas e impresiones para organismos públicos. A fines del año pasado, Madigraf imprimió 10.000 cuadernos para los alumnos en las escuelas más carenciadas del Gran Buenos Aires. Nos dimos cuenta que en el rubro de lo que es la gráfica hay una sobrefacturación de todo. Entonces nosotros nos ponemos a pensar que nosotros bajo gestión de los trabajadores, si la expropiamos, podemos dar lo que es verdaderamente el costo del libro, del cuaderno, de lo que hagamos y así llegar a las casas, pero no con el valor súper evaluado como que viene. Nosotros, yo que soy mamá y tengo una nena en la escuela, notamos un montón esa diferencia y lo vemos porque a veces hay manuales que te piden o libros, diccionarios que están súper caros, que no llegan a tu alcance y de esta forma sería un beneficio para todos, no solamente por los puestos de trabajo. El próximo 30 de octubre vence el contrato de alquiler y la justicia no da señales de su renovación. De no renovarse el contrato, el establecimiento iría a remate y los trabajadores perderían sus puestos de trabajo. Este jueves 22, la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires tratará el proyecto de ley de expropiación que propone declarar de utilidad pública y sujeta a expropiación la empresa R.R. Donnelley para ser adjudicada a la cooperativa Madigraf. La aprobación de la ley de expropiación permitiría conservar 200 fuentes de trabajo. Nos hemos quedado sin tiempo, entonces nos despedimos. Hasta la semana que viene. Muchas gracias por estar ahí.